Hola amigos, en este nuevo vídeo os voy a explicar una manera de comprobar si hay energías negativas en la casa o en las habitaciones, ¿vale? Los elementos que vamos a necesitar es vinagre, vinagre de vino blanco normal, se puede usar de manzana, de otras cosas, pero bueno, para este ritual o para este método, para comprobar si hay energías negativas en la casa, simplemente un vinagre normal de vino blanco, sal gruesa, ¿vale? Un vaso y un plato. Es un método muy fácil, muy sencillo. Esto hay que hacerlo o un martes o un viernes. Y cuando nos ponemos a hacerlo, tiene que ser siempre que ya haya caído el sol, que ya empiece a anochecer. Entonces, el procedimiento consiste en poner en el vaso casi la mitad de sal. Yo en este caso estoy echando sal gruesa. Si se hace con sal fina también vale, ¿eh? Bueno, un poquito más. Voy a quitar. Un vaso, casi la mitad de sal. Si es la mitad tampoco pasa nada. Y ahora lo llenamos hasta arriba de vinagre. Vamos a ver, el primer chorrito de vinagre que se le pone, hacemos la forma de una cruz y rodeamos esa cruz con un círculo, y ahora ya lo llenamos. Vale. Pues bien, una vez que ya tenemos la sal y el vinagre, lo colocamos sobre un plato, porque puede ser que la sal se salga del plato y entonces pues tanto el vinagre como la sal pueden comer el brillo del suelo o de los muebles, siempre con un plato, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo colocamos? Pues en la sala, en la estancia que creemos que hay ese tipo de energía negativa. Es decir, si creemos que alguien de fuera de la casa manda algún tipo de maldición, algún mal pensamiento hacia alguno de los miembros de la casa, pues lo ponemos en la entrada, detrás de la puerta, encima de un mueble. Si tenemos una visita, de esas visitas que cuando vienen a casa estamos deseando que se vayan y nos dejan un mal rollo increíble, pues luego preparamos esto y lo colocamos en la sala donde ha permanecido esa persona. Yo, por ejemplo, que trabajo en casa y miro las cartas, en la sala donde yo miro las cartas, pues evidentemente en esa sala se absorbe mucha energía negativa, pues yo lo pongo ahí en esa sala y a la vez que me va sacando esa energía negativa, tanto la sal como el vinagre, que son dos elementos purificadores que limpian mucho, pues también me van descargando la sala. Bueno, pues esto lo podemos, cuando lo pongamos, tenemos que tenerlo puesto durante 9 días. Una vez que comprobemos que durante esos 9 días, que es lo que ha pasado, que no ha pasado absolutamente nada, pues nada, lo tiramos al váter, tiramos 3 veces de la cisterna y el vaso lo limpiamos, el plato lo limpiamos y lo guardamos para la próxima vez que lo vayamos a hacer. De hecho, yo tengo este que lo llevo puesto en la sala donde, como os digo, en la sala que yo trabajo, hace, pues eso, 9 días que está puesto. Vamos a ver. No hay ningún mal, ¿vale? La sal no se ha salido, ni siquiera ha trepado, un poquito por ahí. No tengo ningún dibujo, ningún color que me indique que hay algo muy malo. Simplemente el vinagre pues se ha oxidado un poco. Pero bueno, yo también, como trabajo en casa, como os digo, pues siempre estoy limpiando esa sala, purificándola, porque claro, vivimos toda mi familia aquí, entonces para que no nos pase nada malo. Pero veis, hay veces que después de los 9 días no sale absolutamente nada, y hay veces que a partir del segundo o tercer día se sale toda la sal del plato. La sal que trepa por el interior del vaso, incluso se sale del vaso y a veces llega hasta el plato, eso sí nos está indicando que hay energía negativa. Pero es una energía negativa pues provocada por envidias, celos, mal de ojo, algunos pensamientos negativos. Hasta nuestros propios pensamientos negativos pueden salir ahí reflejados, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestros sufrimientos, pero no os debe preocupar, porque esa sal que va saliendo y el vinagre
pues a la vez está limpiando, ¿vale? Así que no nos debe preocupar. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Pues cuando en el fondo la sal se pone negra o se pone de colores, incluso la sal que va saliendo, pues también se va poniendo de colores, independientemente del color que sea. Siempre y cuando la sal se ponga de colores, eso sí nos está avisando de que hay algo en contra nuestra o en contra de los miembros de la casa muy negativo. Y también nos debemos preocupar cuando en la base se va cristalizando la sal y va formando como agujas, ¿vale? Eso también nos está avisando de que hay algún ataque en contra nuestra o en contra de alguno de los habitantes de la casa. A la vez que os indica si hay algo, también este método purifica y limpia. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. Un beso a todos.